Mateo capítulo 11. ¿Disfrutaron su tiempo esta mañana? Para los que se integran recién hoy en la tarde, les animo a que consigan los audios o videos de anoche y de esta mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo una secuencia que no conviene que se la pierdan, para que puedan tener toda la idea completa. Esta mañana fue un tiempo precioso, donde muchas cosas fueron expuestas y yo sé que Dios nos está moviendo cosas muy profundas, ¿sí? Por favor, busque Mateo 11 y lea el versículo 11 conmigo. De cierto os digo, léalo conmigo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Quiero empezar explicándole un punto. Vamos a llegar a entender lo que es el reino de Dios en esta primera parte. Todos tenemos la idea de Juan el Bautista. Lo hemos visto en enseñanzas, en ilustraciones, en películas, etc. Ahora, según Jesús, según lo que dice acá, no ha nacido de mujer, no se ha levantado otro mayor que él. Pero él es el más pequeño en el reino de los cielos. Considere un par de cosas. Juan el Bautista es el último profeta del tipo de profeta del Antiguo Testamento. Es el último. Aunque su historia esté en el Nuevo, él funciona como los profetas del Antiguo Testamento. Exactamente. Ahora, Juan tenía una tarea específica que hacer. ¿Cuál era la tarea? Ya, preparad el camino del Señor. Muy bien. Ya. Cuando él estaba en el vientre de su mamá, él pudo reconocer al bebé que estaba en el vientre de María, ¿correcto? Él tenía una tarea. Él tenía que ser el encargado de unir el antiguo con el nuevo pacto. Iba a ser un profeta de transición. Y él fue preparado por Dios desde antes de nacer para hacer una cosa. Un día, estando él en el río Jordán, poder hacer esto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que presentar a Jesús. Nada más que eso. Lo que viene a continuación de la vida de Juan es un descalabro total. Es complicado eso, ¿verdad? Sabemos que él tenía que seguir a Jesús, pero decide seguir con su ministerio y provoca un problema entre los judíos de su tiempo. ¿Por qué? Porque él tenía sus discípulos y la gente le decía, si era él el que teníamos que esperar, ¿por qué no lo sigues tú también? Los discípulos de Juan entraban en problemas con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan ayunan. ¿Por qué no ayunamos nosotros? ¿Recuerdan? 2 años después, una noche Jesús recibe unos emisarios de parte de Juan que le dicen, ¿eres tú el que había de venir? Pregunta nuestro maestro, ¿o debemos esperar a otros? Parece una pregunta extraña para un hombre que pudo reconocer a Jesús antes de nacer. Y Jesús le dice con mucho amor a los hermanos que vinieron de parte de Juan, díganle esto a Juan. Los cojos caminan, los ciegos ven, y a los pobres se les está predicando el reino de Dios. Ahora, el tema de esta tarde no es Juan, pero sigue siendo un poco lo que hablamos esta mañana. Dios nos ha llamado a hacer algo. Hacer menos que eso es desobediencia. Hacer más que eso es desobediencia. Mi aprobación delante de Dios está en absoluta relación a mi apego a las instrucciones
precisas. Lo que veo hacer a mi padre, eso hago. Lo que escucho decir a mi padre, eso digo. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué Jesús dice acá de que Él era una persona tan importante? Voy a ponerlo así. ¿Cuántos milagros registra la Biblia de Juan? Ni uno solo. Ni uno solo. No estaba para hacer milagros. Estaba para... ¿Está conmigo? Por favor, esto es muy importante. Entienda, de esto puede depender su futuro. Si yo le hago una pregunta esta tarde, ¿qué respondería? ¿Por qué causa Dios lo hizo nacer en esta tierra? ¿Cuál es la tarea que tiene en su vida? ¿Qué obra ha preparado para usted el Señor desde antes de la fundación del mundo? Si usted no lo sabe, tiene un problema. ¿Sabe cuántas veces me he parado en estos 28 años de ministerio frente a una congregación grande, pequeña, juvenil, adulta, de todo, y he hecho esta pregunta: ¿cuáles son sus ministerios? Y he dicho algo así: si usted tiene más de 3 años en una iglesia y no sabe cuál es su ministerio, usted tiene un problema. No hay nada creado en esta tierra que no esté sujeto a un tiempo y un propósito. Usted manda a su hijo al colegio y usted sabe que 12 años después él debe terminarlo. Usted entra a una carrera de la universidad y sabe que 4 o 5 años después usted sale de titulado en esto o en esto o en aquello. Si viene un hijo y le dice: ya con 7 años en la universidad, es que mi carrera es muy larga, usted sabe que ese muchacho está de vago. ¿Está conmigo? Usted sabe que 5 o 4 años después terminó. Si usted va a una empresa, lo contratan, no le contratan para, a ver, bueno, vea usted qué quiere hacer, ¿verdad? Si no le dice: mire, este es su escritorio, usted entra a tal hora, sale a tal hora, usted depende de tal persona y debajo de usted está tal persona. ¿Cómo puede ser que al convertirnos a Cristo, nosotros, pues ahí estoy, ¿verdad? Dios me salvó, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Una bombita por el Señor, una J, una E, una S, una U, una S, qué bueno. Ok, ¿por qué razón Dios te salvó? ¿Por qué pasaste lo que pasaste en tu vida antes de conocer al Señor? ¿Qué es lo que espera de ti Dios los próximos 10 años? ¿Me está siguiendo? Hola, está conmigo, ¿verdad? Voy a ponerme a vibrar si usted deja de mirar esto. Como teléfono. Es que captura la atención el teléfono. La primera cosa más importante en su vida es conocer a Cristo. La segunda es entender por qué Dios lo creó. Porque hay algo que usted debe hacer en esta vida. Porque usted no nació por voluntad de sus papás. Usted nació porque usted es una idea de Dios. Usted nació para cumplir una tarea específica en esta tierra. Yo sé por qué nací en La Paz, Bolivia, y sé lo que debo hacer, y sé hasta cuándo debo estar allá. O sea, entiendo a dónde estoy yendo, y tengo un plan de acción por 20 años ya. Dios también con usted. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a Cristo, venimos pensando que somos lo peor de la tierra o somos lo máximo. Y sabe, a través de la obra de Cristo, nosotros empezamos a entender quiénes somos. ¿Me está siguiendo? Cuando usted entiende quién es, empieza a entender lo que puede usted hacer. El concepto de discipulado hebreo que usted acaba de ver no son los grupos de hogar en los que usted sigue escuchando prédicas, sino es un cambio de, ¿se acuerda? Metanoeo, arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad tan profundo que yo sé lo que necesito ser y hacer para cumplir con mi generación. Ecuador no necesita un ejército de valientes, necesita una persona con entendimiento espiritual. Dios nunca trabaja con manada, trabaja con una persona, con 2 personas. Y esas personas escriben la historia de Dios
al pasar los años. Váyase a Marcos capítulo 3. ¿Usted cree que Juan sabía lo que tenía que hacer? Hola, ¿está conmigo? Arriesguese, es que por ahí me equivoco, equivóquese pues. Aquí nos reímos juntos. ¿Usted cree que Juan sabía lo que tenía que hacer? En parte sí, dice alguien, para no quedar mal. Mire lo que dice Marcos 3. Oh, dije Marcos, es Mateo, discúlpenme. Sigo con Marcos desde anoche, ¿vio? Mateo 3. Le dije que me traumó ese libro. Ya le expliqué por qué. Mateo 3. Está hablando Juan y dice: yo a la verdad, verso 11, disculpen, 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ni no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Estamos? ¿Él sabía lo que tenía que hacer? Sí, sabía quién venía, sabía lo que tenía que hacer. Ahora, cuando Jesús aparece en el Jordán, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. Versículo 14, mas Juan se le opone diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Está conmigo? O sea, Juan sabía lo que tenía que hacer. Él reconoce que necesita el Espíritu Santo. ¿Por qué lo que dice Jesús de que no ha nacido de mujer un hombre como Juan, pero él es el más pequeño en el reino de los cielos? Hay algo que Juan no recibió: el Espíritu Santo. Exactamente ese es el tema. Ahora, sigo con Mateo. Después del bautizo de Juan, o del bautizo de Jesús por Juan, como quiera, Jesús es llevado al desierto. ¿Está conmigo? Mateo 4. Sí, no pierda de vista los textos. Después de que él vuelve del desierto, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marina, en la región de Zabulón y Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Versículo 17, aquí empieza Jesús a predicar. Aquí está registrado la primera enseñanza de Jesús. Versículo 17, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la primera palabra que él dijo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18 al 22, empieza a llamar a los discípulos y consigue los primeros seguidores. Está Pedro, también llamado Simón, Andrés su hermano. Luego están los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, los primeros 4 discípulos. Luego él llega a la región de Galilea. Suponemos que los 4 discípulos le siguen. Versículo 5, o capítulo 5, perdón, empieza lo que se llama el sermón de la montaña o las bienaventuranzas. ¿Sí? ¿Está conmigo? Hay una multitud que le sigue. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Jesús habla. ¿De qué habla? Habla de las leyes del reino de Dios. De eso trata Mateo 5, 6 y 7. Al terminar el capítulo 7, estoy hablando del versículo 27 al 29, dice 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra interesante: autoridad. Vamos a revisar mañana qué es lo que trae autoridad al creyente. Capítulo 8, verso 1, cuando de Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Vino un leproso, lo sana. Versículo 5, sana al siervo del centurión. Versículo 14, sana a la suegra de Pedro. Muchos teólogos coinciden que gracias a eso él lo negó. Luego, más adelante, en el versículo 18, va a darse cuenta usted que aparecen otros discípulos o candidatos a discípulos.
Vino un escriba, verso 19, y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús lo disuade. Otro vino: deja que entierre a mi padre. Jesús le dice: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Versículo 23, y entrando él en la barca, le siguió mucha gente. No, exacto, dice sus discípulos. La gente siempre se queda en la orilla. Los creyentes siempre se quedan en la orilla. He tenido el privilegio de ministrar en iglesias muy grandes. La última vez estuve con una iglesia de como 5.500 personas más o menos. Todos estábamos charlando con el pastor uno de esos ratos y le digo: ¿cuánta gente usted tiene en el grupo de oración? Y me dijo: como 250. Le dije: esa es la cantidad de gente que tiene en tu iglesia. Los demás son visitas. ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? Hola. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa la gente dominguera. Tenemos un dicho para ellos: son los cadochos. ¿Te acuerdas de los cadochos? Porque aparecen cada 8 días, exactamente. Ellos siempre se quedan en la orilla esperando más pan, más peces, más señales. Qué rico enseña el Señor. Vamos al barco. Uno, aquí nos quedamos. ¿Quiénes le siguen a Jesús? Ahí está, hermano. Entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. ¿Dónde los lleva Jesús? Los lleva a un pequeño tour por el lago, una tormenta. Ahora, un par de cosas. Si usted va hasta el capítulo 9, verso 9, recién ahí Jesús llama a Mateo, también llamado Leví. Quiere decir que Leví o Mateo no estuvo presente cuando Jesús habló el sermón de la montaña. ¿Es correcto? Estamos, ¿verdad? Estamos haciendo un seguimiento cronológico, nada raro. Tan pum pum pum. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y aconteció que le seguía, etc. Ahora, si usted va al final de Mateo, o de capítulo 9 de Mateo, y llega al 10, resulta de que en este capítulo recién el equipo está formado. ¿El equipo? ¿Cuál equipo? Los discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano, Jacobo. Ahora, aquí aparece por primera vez la lista. Y es interesante, de un versículo pasan de discípulos a apóstoles. Hoy día hay tanta pompa con lo de los apóstoles. De verdad que es divertido, ¿no? Ahora, quiero que note un momento la escena. Es interesante. ¿Se acuerda la pregunta que les hice ayer? ¿En qué momento se convirtieron los discípulos? ¿Ya encontró la respuesta? ¿En qué momento hicieron la oración? A ver, pasen, hermanos, cierren los ojos, repitan después de mí. ¿En qué momento lo hizo Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Felipe, Andrés? No está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que se convirtieron? Porque le siguieron de inmediato. ¿Cuál es la primera señal de la conversión? ¿Las lágrimas, el arrepentimiento? No, la obediencia absoluta. Hermano, usted termina con su novia. No, que termina. No, me voy de la iglesia. Usted no conocía a Cristo, punto. ¿Por qué? Porque la primera señal es la obediencia. Va a ver que en todos los hombres que aparecen hasta el capítulo 10 se dice: y al instante lo siguieron. Mateo está trabajando. Sígueme. ¿Dónde vas? No sé. Ahora, eso pasó con Abraham, pasó con Moisés, está conmigo, pasó con Josué, pasó con David, pasó con los discípulos, pasó con Elías, con Eliseo. Elías está pasando, lo mira a Eliseo, manto encima, deja todo. No me preguntaste, un rato, ahí voy. ¿Por cuánto tiempo te vas? No sé, se va por 8 años. 8 años es discipulado Eliseo por Elías. ¿De qué se trata? La primera señal del convertido es el reino. ¿Qué pasa cuando el pastor está peleando porque la gente le obedezca? Es que no se han convertido. Hicieron la oración,
repitieron el rito, pero no se han convertido. Cuando Dios toca una vida y de verdad la toca, esta persona se quiebra por completo y es capaz de obedecer lo que Dios le pida que haga. Eso le pasó a Zaqueo. Devolveré todo. Hoy vino la salvación a tu casa. Ahora, imagínese, en estas dos primeras filas están los discípulos, su primera reunión en grupo. Bueno, aquí en la primera fila está Mateo, nadie quiere sentarse con él. Recuerda, era un publicano, muy parecido a Zaqueo. Aquí están los otros y allá está el otro. Jesús los mira, bueno muchachos, a ver, ¿ya se presentaron? Algunos se conocían, otros no. Párense por favor. Les doy autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda, ¿cómo dice? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre algunos espíritus inmundos, sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera, para sanar algunas enfermedades. Perdón, toda enfermedad, estoy leyendo religiosamente. Y toda dolencia. ¿Puede entender esto? No tienen ni idea del hombre que está delante de ellos. 3 años después de estar así juntos, Jesús les va a preguntar: ¿quién soy yo? Y si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, ni así la chuntan. ¿Cómo esta gente pudo dejar todo? Qué diferente a los mensajes de hoy día, ¿verdad? Si usted está por suicidarse, si usted está en las drogas, si usted llame ahora, llame ahora. ¿Qué va a pasar si esta noche se muere? ¿Dónde pasará la eternidad? Yo no lo veo a Jesús diciendo ni una sola vez eso. Si usted está por... Entonces imagínese, yo soy un empresario exitoso que no soy drogadicto y toda mi familia me ama. Si usted está por suicidarse, no, para nada. Usted está en deuda, sí, no, estoy muy bien. Y sus hijos están en... Mis hijos, una belleza. Entonces, si usted está... Este mensaje no es para mí. Entonces la iglesia se llena de menesterosos, endeudados, casi suicidas, ex drogadictos. Pero el que es exitoso, el que es un muchacho que no es vicioso, ¿me entiende? No aparece en la revista de People, es un estudioso, sabe a dónde va, tiene sus cosas claras, no conoce a Dios, pero respetuoso con sus padres, sabe a dónde apunta las cosas. O sea, yo conozco excelentes personas que no se congregan, gente muy buena, perdónenme, pero esa gente no tiene un mensaje, porque el mensaje de la iglesia gira en torno al que está a punto de tirarse al vacío. Y yo no veo que Jesús esté reclutando suicidas. O sea, por ejemplo, Juan y Jacobo estaban trabajando con su padre, tenían su empresa privada, ellos eran pescadores, los hijos de Zebedeo. Mateo tiene un buen empleo, uno de los mejores que podía haber en ese tiempo. Por favor, era publicano. Ninguno de ellos estaba haciendo dedo al burro que pasaba. Todos estaban muy bien ocupados, mi hermano. No había gente desubicada. Era gente que sabía dónde estaba yendo. Y Jesús apareció como una tangente, vino a interrumpir su cotidianidad. ¡Pum! Lo sorprendió. Sígueme. Y ahí estoy. ¿Dónde voy? No sé. Y saben, no sabemos de la vida de las familias de estos hermanos, casi de ninguno sabemos nada. Qué extraño. Y aparece el joven rico. ¿Recuerda al joven rico? Maestro, te quiero seguir donde tú quieras que vaya. Sí, pues ningún problema, sígueme. Pero quiero que dejes todo lo que tienes, regálalo a los pobres, ven conmigo. Y yo me imagino un pastor del tiempo actual: espera, no lo tomes así, ven, vamos a charlar un momento, ven. A ver, tranquilo, no se enoje, no, para nada, podemos conversar, ¿vio? Oiga, es que parece que a Jesús no le interesa ganar a la gente. Ya le leí anoche algunos textos. Él sabía por quiénes venía.
No estaba desesperado por llenar su barca con gente que no tenía que estar con él. Jesús te llamaba, lo sigues, ganas. Te quedas ahí, pierdes tú. No hay segunda oportunidad. Punto y aparte. ¿Sabe cuál fue el evangelio que me predicaron cuando tenía 16 años? Por accidente caí en una reunión. Por accidente, de hecho no quería estar ahí. Pero el hombre que predicó dijo esto: quienes van a recibir a Cristo hoy día, sepan que van a entregarle su voluntad a Dios desde este día. Él va a decirles lo que tienen que hacer. Sabrá Dios si algún día se casan. Sabrá Dios si estudian. Sabrá Dios, deben depender de Él para todo lo que hagan. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? Y dije yo, no, gracias. No tengo la más remota idea. Estaba muy contentito como estaba yo. Pero Dios no me dejó salir de ese lugar. De tal manera que cuando yo recibí a Cristo con ese mensaje, ¿sabe qué? Yo estaba frito. Yo salí de la casa no feliz, porque me convertí en una casa. Salí arrastrando los pies, dije, ¿qué hice? Soy un bestia, ¿cómo es posible que haya hecho esta oración? ¿Qué voy a hacer ahora? Perdóneme que se lo diga así, pero yo me lo decía así. ¿Cómo es posible que yo ya estoy frito? Ya estoy, pues. Mis planes que tenía de estudiar esto y aquello y hacer esto, ya no, ya está. Y desde ese día era, Señor, ¿qué quieres que haga? Y me quedaba esperando que Él me hable. Y me hablaba. ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué hago con aquello? ¿Y qué hago con aquello? Y gracias a eso Dios me ha usado hasta ese día. Y no sabe las cosas que estamos haciendo. Porque yo tuve el privilegio de que me presentaran el Evangelio como debe ser, sin opción a discusión. ¡Paf! En cambio hoy día usted escucha y es Evangelio McDonald's, ¿verdad? ¿Cómo lo quiere? ¿Con lechuga, sin lechuga, con pepinillo, doble queso, doble carne? ¿Cómo lo quiere? Así, asá, para aquí. Ahí me gusta el rock, con heavy, con reggae. Éntrele, aquí no hay problema, Cristo ama a todos, o sea, ¿entiende? ¿Vio? Entonces a la hora de ser útiles para Dios, ¿quiénes quieren esto? Heme aquí, Señor, envía a mi vecino. Listo. Es que es así. ¿Sabe cómo es el movimiento misionero de América Latina? Técnicamente América Latina, que pronto va a ser un continente evangélico, se ha dicho que en 20 años la mayoría va a ser evangélica, no manda ni un creyente por cada 10,000 convertidos como misionero. ¿Por qué? Porque es el fruto del evangelismo McDonald's. No se honra el sacrificio, sino la comodidad. Y tenemos un pequeño problema. Estamos perdiendo la batalla frente al Islam. Usted en este momento tiene 13,000 personas anotadas para ser mártires que tienen menos de 20 años en las filas de Al Qaeda. Es cuestión que digan next y viene uno para ponerse explosivos y hacer volar lo que sea. ¿Y sabe de qué se dedican los eventos juveniles cristianos? ¿Con quién me casaré? ¿Quién será mi idónea o mi idóneo? Y los musulmanes están convencidos de que deben morir por Alá. Ahora dígame, ¿quién va a ganar esta batalla? ¿Quién tiene la culpa? El evangelismo que hacemos. Le puedo asegurar que no es el evangelio que se predicaba en la palabra. Es evangelio light. En este mismo capítulo 10 usted va a notar algo. Lo primero que Jesús les da a los discípulos no es enseñanza. No les repite la ley, ni les da el manual de disciplina, ni les presenta a la hermana Susana. Lo primero que hace, ¿qué es? Darles, ¿qué cosa? Autoridad. ¿Por qué les da autoridad? Por lo que dije esta mañana. Este es un tema de reinos. Un reino tiene un rey y tiene un reinado.
El sufijo ado, principado, reinado, habla de territorio. No puede haber un rey sin reinado. ¿Está conmigo? El rey de España, ¿dónde gobierna? En España. El Principado de Mónaco, ¿dónde gobierna? Mónaco. Hay un rey, el evangelio del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Este reino tiene un rey y tiene un reinado. Lo primero que Dios les da a los que conocen su nombre es autoridad. Y para que vea que no es una casualidad del destino, váyase conmigo a Lucas. Bien rapidito, Lucas 10. Lucas 10. Versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él. Están los 12 y están luego los 70. ¿Estamos de aquí? Verso 2. Y les decía, la mies en verdad es mucho, mas los obreros son pocos. Ellos van y vuelven llenos de emoción. Versículo 19. He aquí, 10:19. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A los 70 les da autoridad igual que a los 12. Hola. Sí, absolutamente. Lo primero que Dios te da es autoridad. ¿Por qué? Génesis capítulo 1. Versículo 28. Y los bendijo Dios, Génesis 1:28. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. ¿Qué le dio a Adán y a Eva? Autoridad. ¿Qué es lo que el diablo les quitó en Génesis 3, aparte de la vida eterna y de todo lo que sucede ahí? Autoridad. Jesús recupera esa autoridad. ¿Dónde? En la cruz. Recupera la autoridad. Y antes de irse de regreso a los cielos, Mateo 28, toda autoridad me es dada, dice él. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es la primera cosa que una persona recién convertida tiene que empezar a hacer? Tiene que recibir autoridad y empezar a ejercerla. Pero aquí es cuando empezamos a tener problemas con el árbol del conocimiento. ¿Recuerda? El árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Aquí es cuando empezamos a tener problemas con la manera del hombre. El hombre no quiere darle autoridad a la gente. Entonces usted se va a encontrar con personas que tienen 10 años en la iglesia, pero todavía necesitan que el pastor ore, que el pastor les ponga las manos, que el pastor ore por sus enfermos, que el pastor vaya a su oficina, que el pastor vaya a la casa. ¿Por qué? Porque no han entendido quiénes son ellos en Dios. Un recién convertido tiene poder para echar fuera a todos los demonios del infierno. Pero sabe, eso no se les revela. Entonces quedan como ovejas, tal cual, dependiendo de un pastor que les enseñe, que les conduzca, que les ore, que los bendiga. Ya. Ay, pastor, por favor, ore usted por mí. Pero pide, ahí está, te va a orar contigo la hermana. No, usted, pastor, ¿por qué yo? Es que usted es pastor, ¿y usted qué es? O sea, ¿usted es un hijo de segunda categoría o qué onda? O el Espíritu Santo que está en su vida es de menor calidad que el Espíritu Santo que está en mi vida. ¿Qué es lo que me da autoridad para poder orar por una persona? El Espíritu Santo. ¿Y acaso no hemos bebido todos de la misma fuente?
El reino de Dios viene para que nosotros no simplemente lo miremos de lejos, sino para entrar en esa dimensión. Defina el reino de Dios, la atmósfera del gobierno de Dios. Hagamos algo de filosofía. ¿Dónde está la iglesia está el reino de Dios? ¿O donde está el reino de Dios está la iglesia? ¿Es lo mismo decir iglesia o reino de Dios? No. Son dos cosas diferentes. Se lo voy a poner de esta forma. Donde está el reino de Dios, con toda seguridad está la iglesia. Pero no siempre donde está la iglesia está el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no en toda iglesia se hace la voluntad de Dios. Y solamente está la voluntad de Dios o el reino de Dios en el lugar donde se está haciendo lo que Él quiere. Ahí somos confrontados. ¿Me estás siguiendo, verdad? O sea, lo que te da autoridad frente a la ciudad no es el letrero que pones afuera. Eso no tiene para nada relevancia. Usted cuando va contra el diablo no le dice, mire, yo soy pastor ordenado de la denominación X y es Z, así que vaya atrás. Soy teólogo, ¿ves, diablo? Y él te va a decir, yo también, hola colega. Yo conozco la Biblia mejor que tú, te cuento. Y es verdad. Lo que le da autoridad a usted frente a las tinieblas es haber sido conocido por Dios. Vengo contra ti de parte de Jesús. Él me ha enviado contra ti. Y sabe usted, ve cómo las tinieblas retroceden. Ahora, este es un tema de reinos. Es un tema de confrontación de poderes. Recuerda las dos simientes de esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? En este libro de Mateo 4 vimos que el primer mensaje de Jesús gira en torno al reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, durante 3 años y medio aproximadamente, Jesús va a hablar del reino de Dios. Si usted va recorriendo las páginas de Mateo como lo estaba haciendo, usted va a llegar, por ejemplo, al capítulo 12 y va a empezar a darse cuenta de que Jesús tiene como tema central el reino. El reino de Dios es semejante. El reino de Dios es semejante a una red. El reino de Dios es semejante a un hombre que sacando de su bolsa saca cosas viejas y nuevas. El reino de los cielos es semejante. ¿Me estás siguiendo? Capítulo tras capítulo, él empieza a hablar del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Cuando él muere, estoy al final de Mateo, los últimos versos que nosotros hemos llamado la Gran Comisión, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estoy en Mateo 28, 18. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué nos dice que hagamos? No creyentes, discípulos. ¿Hay alguna diferencia entre creyente o discípulo a la luz del video que hemos entendido hace un momento? Sí, un poco, por decir poco, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, después de Mateo, lo que usted tiene es Hechos. O sea, al terminar los evangelios, usted tiene Hechos. Estoy en Hechos. ¿Estamos bien? Ahora, si usted revisa cómo empieza Hechos, justamente termina donde Jesús dejó de hablar en Juan 17. Vendrá detrás de mí el Consolador, Él les guiará a toda verdad, les recordará todas las cosas, les enseñará todo. Señor, dinos más. En este momento no puedo decirles más. Pero viene el Espíritu Santo. A fines del año pasado me metí en una discusión interesante con el Señor. Y empecé a preguntarle dónde había más revelación. Si en las cartas de Pablo o en los evangelios. Dije, Señor, ¿dónde hay más revelación? Quiero que me cuentes. Usted sabe que Juan es muy especial.
Os digo que Pablo es muy especial. Él es un hombre que ni siquiera era del grupo de los 12. Él se convierte más o menos 8, 10 años después de que Jesús ya se había ido. Es un hombre muy preparado, es un fariseo de fariseos, entrenado de la tribu de Benjamín. Y sabe que este hombre es ganado personalmente por Jesús. ¿Se entiende eso, verdad? Cuando él se convierte, se va por 3 años a la universidad llamada Desierto y se queda ahí. Después de eso vuelve a Antioquía, se une con los hermanos que no lo aceptan de muy buen agrado. Él quería que los reciban los de Jerusalén. Los de Jerusalén le reciben con un portazo. Termina en Antioquía, y en Antioquía es separado junto con Bernabé, con Silas, para empezar el trabajo ministerial. ¿Estamos bien? Ahora, él empieza a escribir las cartas que usted conoce, son como 14 cartas. Y si compara la producción literaria de los discípulos de Jesús, comparadas con Pablo, Pablo escribió más que todos ellos juntos. ¿Sí? ¿Es correcto? Ahora, ¿por qué se da eso? Porque la fuente de inspiración de Pablo fue el propio Espíritu Santo. Mientras que la fuente de inspiración de los discípulos, que también fue el Espíritu Santo, fue a consecuencia de haber estado con Jesús caminando con él. Llega un momento en que se genera una discusión en la iglesia. Más o menos era esto: ¿cómo puede Pablo hablar de Jesús si él no fue de los 12? ¿Qué autoridad tiene este hombre para enseñarnos de Jesús? Y habían 2 cabezas, uno era Santiago, el hermano de Jesús, que se constituye en la autoridad máxima en Jerusalén, y el otro era Pablo, que era la autoridad dentro de los pueblos que no eran judíos. Y esta discusión duró por varios años. No era una discusión en la que ellos se metieron, era una discusión de la gente. Pablo escribe y dice: si alguno pretende conocer a Cristo en la carne, tiene un problema, porque Jesús ya no está en la carne. Y empieza a hablar de la revelación que viene por el Espíritu Santo. Ahora, yo le preguntaba justamente eso: Señor, ¿por dónde va la cosa? Y el Señor me llevó ese texto de Juan, cuando él habla en el monte, en el huerto de Getsemaní. Yo no les puedo decir más cosas, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. El tema es de que el Espíritu Santo era el encargado de Dios para reformar a la gente a la mente de Cristo. Váyase conmigo a Efesios 3. Efesios 1. Efesios 1. Versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué hizo Cristo? Reunió todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando Cristo camina con los discípulos por 3 años, lo que Él va produciendo a su paso es la manifestación de los 2 reinos combinándose juntos. Piensa en esto. Jesús hace milagros como muchos profetas de la antigüedad, pero sus milagros tienen que ver con una manifestación del reino de Dios diferente. Por ejemplo, cuando Él camina sobre el agua, Él ejerce la autoridad de las leyes del reino de Dios sobre el reino natural. Usted va a ver a Jesús hablando con Moisés. Wow.
¿Recuerda la escena? El monte de la transfiguración. Al otro lado está Elías y al otro lado está Moisés. Y están conversando con Jesús. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay muertos. Dios no es un Dios de muertos. Ahí está el libro de Hebreos, ¿verdad? Nos hemos acercado a la compañía de los espíritus de los santos hechos perfectos, a la gran multitud que tenemos por testigo. Ahora, durante todo su trabajo Jesús manifestó experiencias extraordinarias. Estaban los discípulos cerrados en una habitación y entró Jesús. Pasa a vosotros. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste tú si estaba cerrado? ¿Por qué? Porque Él reunió los cielos y la tierra en su vida. Ahora, ese modelo que usted ve en Jesús, ese modelo perfecto de cielos y tierra unidos, es el modelo que Dios tiene para ti. Perdón, no entiendo, pastor. Usted no ha sido diseñado por Dios para solamente escuchar prédicas. Usted ha sido diseñado para caminar por donde Jesús caminó. ¿Entiende lo que digo? El gran problema del cristianismo es que nos sentamos como quien mira una película, las obras de Cristo, las obras de los apóstoles, las obras de los profetas, pero yo soy un pobre mortal sentado en un pueblito ecuatoriano, aquí donde no pasa nadie, donde no pasa nada, esperando que Dios haga algo, y no he entendido todavía lo que yo soy capaz de hacer en Dios. ¿Recuerda lo que hablamos anoche? ¿Quién tiene más poder? ¿Recuerda lo que le pregunté a los que estuvieron aquí? Entonces, ¿qué sucede? El discipulado es la escuela que Dios pone en la iglesia para aprender a caminar como Él caminó. ¿Qué pasa? Cuando una persona viene a Cristo, esa persona, lo que dije, viene pensando que no vale nada o viene pensando que es todo. Y ninguna de esas dos cosas es correcta. Pero es a través del discipulado. No estoy diciendo la enseñanza. La enseñanza es una parte del discipulado, pero no es todo el discipulado. El discipulado se basa sobre 3 áreas: el carácter, el ministerio y la misión. O sea, me explico. Imagínese la escena, como en una película. Le digo, oiga, lo necesito para una tarea. Muy bien, imagínese que somos un grupo de militar, de asalto, de rescate. Tómese esto, tómese esta soga, póngase estos zapatos especiales para el hielo, tómese tal cosa, llévese estas armas, llévese estas otras armas. Usted me dice, pero ¿dónde me va a enviar? ¿Me está siguiendo? No va a ser al supermercado, ¿me entiende? ¿Está siguiéndome? ¿Por qué el Señor te dice, te he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo, nada te dañará? ¿Por qué cree que le da todo eso? Hola, dile que está a tu lado, porque lo vas a necesitar. Ese es el tema. Dios no le da nada que usted no vaya a necesitar. Uy, el Señor me dio lenguas y me dio esto y me dio palabra de ciencia. ¿Y para qué le dio? ¿Para que lo use dentro de la iglesia? En la iglesia no necesitamos las lenguas tanto como usted cree, ni el discernimiento. Tenemos el Espíritu Santo. Eso lo necesitamos para extender el reino de Dios afuera. Le voy a dar un ejemplo. Me invitan a almorzar en el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso. Y estoy almorzando con una diputada nacional. ¿Cómo terminé ahí? Es una larga historia que no se la voy a hacer en este momento. La mujer está ahí, hablamos aquí y allá, política, ya sabe cómo son los políticos. Y necesitamos nosotros que nos permitan el acceso al estadio de Valparaíso para una actividad. Entonces, al despedirnos ya, el Señor me da una palabra específica de ciencia para ella.
Entonces le tomo la mano y le digo, quiero decirle que su esposo va a volver pronto, que detenga el trámite con el abogado, porque él antes de que pase 7 días volverá. La mujer se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, ¿puede orar por mí? Dije, claro, claro, diputada. Oré 2 minutos con ella y me fui. La pude ver después de un par de meses, justamente en ese estadio. Y bajó corriendo de las tribunas una mujer con un hombre a su lado. Yo no tenía idea que era la señora. Pastor, ¿se acuerda de mí? No. El almuerzo en el Congreso. Ah, sí. Ay, ¿cómo está usted, diputada? Pastor, le quiero presentar a mi marido. Qué gusto conocerlo. Necesitamos de los dones, pero no para darnos cuenta qué hermano está en la qué hermano está aquí, qué manera más fome de usar los dones, más tonta. Soy profeta de Dios y ay, profeta, usted es profeta, sí. ¿Sabe? Me gusta aquel muchacho, ¿me caso con él o no? Yo no soy profeta para decirte que te cases o no. Qué cosa más tonta. El ministerio profético ha venido para quebrar los poderes del diablo, especialmente contra el ocultismo. Ha venido para establecer la apertura de los cielos en un territorio, no para decirte si te casas o no. Para eso tienes el Espíritu Santo, hermana. O sea, eso es lo que necesitas, el Espíritu Santo, no un adivino. O sea, por favor. El Señor me dijo hace unos años, el año 2000, ve al presidente de tu país y dile que si no me reconoce, no terminará su mandato. Que lo he vuelto a poner en el gobierno para que termine lo que empezó el año 72. Muy bien, Señor. Lo bueno de haber aprendido a obedecer. Señor, sí, Señor. Claro, ok. Pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué preguntas cómo? El cómo es un asunto de Dios. A ti no te importa el cómo, te interesa el qué. 3 semanas después estaba sentado en la oficina de espera para el presidente. ¿Cómo llegué ahí? De la forma más chistosa. Estaba con 2 pastores que supuestamente me invitaron a ir y no sé cómo me invitaron si ni eran amigos míos. Y ahí estamos frente al presidente y uno le dice, señor presidente, qué felicidades, que sabe qué, que Dios lo bendiga, y yo dice que Dios le bendiga. Yo le digo, bueno, yo vengo a decirle de parte de Dios que si usted no hace lo que Dios le ha dicho, usted no va a terminar su mandato. Un año después se murió. No terminó su mandato, terminó muriendo de cáncer en Estados Unidos. General Hugo Banzer Suárez. ¿Para qué uso los dones que Dios me dio? Para extender el reino de Dios. Entonces, cuando Él me dice que tienes poder sobre toda fuerza del enemigo, ¿sabe por qué es eso? Porque va a venir toda la fuerza del enemigo contra mí y contra ti en el momento que quieras hacer su voluntad. Pero sabes, es ahí donde el poder de Dios se va a expresar. ¿Me estás siguiendo, verdad? O sea, si Dios le ha dado una espada de este tamaño, no es para abrir sobres. O sea, entienda, ubíquese. ¿Por qué les repite? Y ya le dije, Mateo 10, Lucas 10, y si va Juan 20, y ahí vuelve a darles autoridad del Señor. Por si acaso les faltó alguno, y sopló autoridad sobre ellos. Y luego en Hechos 1, recibiréis poder. Pero no era que habían recibido ya poder. ¿Cuántas veces tienen que recibirlo? Como que anda, ¿no? Una vez al año, ¿cómo es la cosa? ¿Recuerda eso, Hechos 1? Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Pero consideren, para ese momento ellos ya echaban fuera demonios, ¿sí? Sanaban enfermos, hacían resurrecciones. ¿De qué poder está hablando? Faltaba un tipo de poder.
Literalmente se lee en Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra testigo es martus, mártir. Tenían tanto poder, pero ¿qué pasa cuando apresan a Jesús? Todos los discípulos se hacen gas. ¿Sí o no? En buen boliviano se hicieron gas. ¿Dónde está? No hay ninguno, ¿verdad? El desubicadito Juan y Pedro. Yo. ¿Recuerda qué pasó? Pero no era que tenían poder para sí, pero una mujer, una empleada del templo lo asusta a Pedro y termina él blasfemando, ¿recuerda? 3 veces. Tenía poder para echar fuera demonios y enfermos, pero no pudo estar de pie frente a una mujer que lo reconoció. En Hechos 2 desciende el Espíritu sobre Pedro. En Hechos 3 se levanta un león. Varones judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Es el mismo hombre y ahí está la mujer, ¿verdad? Imagino la escena. Este era el hombre que 50 días atrás estábamos sentados en esa noche en el fuego. ¿Dónde le hincha la prédica? Ahí mero. Y miles vienen a Cristo. ¿Qué le pasó? Fue revestido de poder. ¿Pero de qué poder si él ya tenía poder? Del poder para dar tu vida hasta la muerte por causa de Cristo. O sea, hay etapas. Hay etapas. Empezamos obedeciendo lo que Él nos diga. Donde tú me mandes viviré, lo que tú me digas haré. Nos da autoridad para poder confrontar a las tinieblas. Nos da poder para, no importa exponer nuestra vida a lo que venga, hacer lo que tenemos que hacer. Niveles de poder. Me seréis testigos. Usted tiene hoy día gente que habla en lenguas, que canta y a los 5 minutos está en un motel. ¿Qué poder tienen ellos? Ninguno. Ninguno. Tienen algo que se llama presunción, muy parecido a la fe, pero que no es fe. Usted necesita poder, yo necesito poder. Y el poder viene como consecuencia de la obediencia. Está conmigo. Me está siguiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los discípulos? Los que siguen a Jesús a todas partes. ¿Y qué reciben ellos? Poder. Autoridad y poder. Son 2 palabras diferentes. No entiendo la diferencia, pastor. Se la grafico. Usted es un carabinero. ¿Le dicen carabinero acá? Oficial de tránsito, policía. Listo. Usted está con uniforme y de repente ve un camión venir. Tiene 16 ruedas, varias toneladas cargadas en el tráiler que tiene detrás. Es una máquina impresionante. Y baja. Está frenando, haciendo reducciones, la hidráulica. Y ahí está el hombre, el policía quizás tiene 70 kilos, 80 kilos. Y basta que el hombre levante la mano. El camión con toda su potencia tiene que... ¿Qué tiene el camión? Poder. ¿Qué tiene el policía? Autoridad. ¿Qué tiene usted? Las 2 cosas. Usted tiene las 2 cosas, porque tiene un doble título: reyes y sacerdotes. El rey tenía autoridad o poder, y el sacerdote tenía autoridad. El rey puede mandar ejecutar 20 personas, el sacerdote puede hacer caer fuego del cielo. Ahí vamos.
está siguiendo? Pastor, vengo a hacerle una consulta. Sabe, mi iglesia está sitiada. Se han puesto 2 satanistas frente a la iglesia que nos están haciendo problemas. Por la parte de atrás hay un grupo de hechiceros. A 2 cuadras a la redonda tenemos espiritistas. Ayúdenos. Si usted descubriera quién es en Cristo, si usted empezara a entender en qué bautizo fue bautizado, y si usted empezara a reconocer al Espíritu Santo que ha sido depositado en su espíritu, los días de esos brujos satanistas, hechiceros y espiritistas y toda esa suerte de cosas estarían contados, porque una sola persona es capaz de poner en fuga a todos esos seres enviados por las tinieblas. Hay más poder en un niño que acaba de conocer a Cristo que en todo el arsenal de satanistas de esta nación. Gracias por su entusiasmo. No sé si entiende de lo que le estoy hablando. No sé si se da cuenta. Necesitamos un plan para esta nación. Necesitamos un plan para confrontar lo que las tinieblas está haciendo en el continente. Y no necesitamos mucha experiencia, ni necesitamos mucha logística. Necesitamos volver a la fuente de la que Jesús bebió. ¿Cuál es esta? Él bebió del Espíritu Santo. Cuando Él salió del río Jordán, dice que el cielo se abrió y una paloma descendió y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo. Lo que yo necesito es ser respaldado por Dios en lo que hago. Cuando usted se ha pasado en oración un tiempo y el Señor le dice: ve. Creo que uno de los engaños que el diablo nos ha tirado encima es convencernos de que no podemos hacer nada. O quizás hemos llegado a pensar que Dios tiene que hacerlo, pero sabes, la manera en que lo hace es a través tuyo. Ahora, piensa en lo siguiente. Todos los que estamos en este salón tenemos un nivel de influencia alrededor de nosotros. La mamá que no sale para otra cosa que no sea las cosas del hogar tiene una esfera de influencia. Está en contacto con la gente del mercado, de los asuntos de la casa, aquí y allá. El papá que tiene el negocio, el trabajo, tiene otro grupo de influencia. Los muchachos en la universidad tienen otro grupo de influencia. Los chicos del colegio, otro grupo de influencia. No hay una sola persona acá que esté diseñada para hacer nada. Todo lo que Dios creó tiene una función. Amén. Todos ustedes tienen dones. Gracias por su alegría. Tienen dones. No quiero que aplauda, quiero que entienda lo que le estoy diciendo. Estoy liberando palabras en el mundo espiritual. Y lo que se ve en este momento, ¿sabe cómo veo? Veo una cosa oscura. Y el Espíritu de Dios se está moviendo igual que en Génesis 1:2. Se está moviendo. Pero hay un problema, el Espíritu Santo está aquí y está obrando entre nosotros. Para que de Génesis 1:2 pasemos a 1:3, tiene que haber un pequeño detalle. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ella estaba sumergido debajo de las aguas, es toda esa creación de Génesis 1:1. Entonces dijo Dios: sea la luz. El Espíritu no va a hacer nada que tú no declares. Perlas. Esta mañana terminamos esta reunión con una perla. Lo que trae forma al Espíritu Santo es la declaración. Solo di la palabra y será hecho. Aquí hay gente que va a salir como si no pasó nada, ¿me entiende? Porque lo que el diablo hace es cerrarte la boca. Nadie come con la boca cerrada. ¿Y qué debo hacer, pastor? Empieza a declarar lo que es para usted.
Yo no sé de qué le convenció el diablo, pero vengo de parte de Dios a esta pequeña ciudad, después de haber planificado esto hace 2 años y medio, para decirte: Dios te necesita. Y sabes que Él tiene una agenda para ti. Porque así como ustedes, yo los conozco en este momento, hay gente en todas las naciones de este continente que están causando grandes cambios. Son personas exactamente como ustedes. Algunos son pastores, otros son profetas, otros son simples hermanos. Pero es gente que ha entendido quiénes son, han entendido dónde están y han entendido lo que tienen que hacer. Si usted trata de hacerlo sin entender quién es, usted no lo logra. Si usted trata de hacerlo sin estar en Cristo, usted no lo logra. Ese es el orden. Usted tiene que entender quién es en Cristo. Y oro porque el Espíritu Santo le abra los ojos y le haga entender eso un día. ¿Quién es usted en Cristo? El diablo sabe eso, y desde niños, desde niñas nos destruye la autoestima. Tú no sirves para nada, no puedes hacer nada, no sirves, y para eso utiliza muy bien a nuestros padres. Cuando llegamos a la edad adulta, ni nuestra propia esposa cree en lo que somos. Dios me ha dicho que voy a ser profeta. Ja, ja, ja. Por lo menos arregla tu estante. ¿Lo escuchó? Mi amor, Dios me ha dicho que me va a hablar en sueños y que las tinieblas me van a obedecer. Ni tus hijos te oyen. Estás loca. ¿Sabe cuánta gente destruye todo lo que tiene así? Una palabra te entierra, hermano. Una palabra te entierra y entierra tus planes y tus sueños. La primera cosa que uno entiende cuando empieza a moverse en el reino de Dios es esto. Número 1, no puedo hablar con cualquier persona. Y número 2, no puedo escuchar a cualquier persona. Empiezo a conectarme con gente que tiene mi idioma, que lo que habla es reino y lo que escucho es reino. ¿Por qué? Porque estoy en una batalla constante. ¿Sabe qué? Para entender lo que Dios quiere de mí. Yo necesito reunirme con profetas, necesito reunirme con gente que tiene mi idioma. Y entre nosotros empezamos a hablar y hablamos de las revelaciones del Señor y hablamos de lo que Él está haciendo aquí, allá, y allá, y allá. No escucho a los que dicen: no sabe qué, no se puede, aquí 20 años la iglesia está dividida y sabe, los satanistas han tomado la... A mí no me importa ni los satanistas ni la iglesia dividida. Cuando el Señor dice es tiempo, pero Él necesita de gente correcta para hacer la tarea. Termino contándole una experiencia que tuvimos. Estábamos con Franco hace un tiempo en Medellín. Medellín es una ciudad complicada. Una de las 3 ciudades más violentas del mundo. Y estábamos metidos en un tiempo de intercesión, 15, 17 personas. Y de repente el Señor nos mostró cómo era Medellín espiritualmente. ¿Se acuerda de Ezequiel 8? Nos mostró. Y vimos la ciudad como una trampa de hormigas, ¿sí? Un cono. Ahí estaba la ciudad, es un valle, Medellín, una trampa mortal. Y sobre los cielos de Medellín una bóveda de hierro, los cielos cerrados. Y estamos mirando esta visión de Dios, toditos. Y de repente se abre un pequeño agujero en esa bóveda de hierro. Y se ve un haz de luz que baja. Digo, ¿qué será eso? ¿Ven eso? Sí. Bueno. Instantes después aparece un ángel. He visto muchos ángeles, pero este era distinto, era gris. Todo gris. Y me dice: he venido a entregarles esto. Y nos entrega un rollo. Yo le digo: ¿por qué está todo así?
Es la sangre derramada la que ha cerrado los cielos de esta ciudad. ¿Y cómo pudiste entrar por ahí? ¿Por qué se abrió ese lugar? Porque tú bajaste por ahí. Sí, yo bajé por ese haz de luz. ¿Y cómo se abrió eso? Son las oraciones de una anciana de la ciudad. ¿Una anciana? Sí. Es una mujer que lleva orando 30 años. Yo entré por ese pequeño hueco por la oración que ella abrió. Wow. Bueno, terminamos. Esto fue en septiembre del año pasado. Con los pastores yo les digo, miren, ¿quién será esa señora, verdad? En el mes de enero estamos con Franco en Medellín de nuevo. Y el pastor uno de esos días, uno de los pastores, porque son varios, tenemos como 40 pastores con los que estamos trabajando allá, se acerca uno y me dice, pastor, le tengo una sorpresa. Pase. Y entra una viejecita. Me dice, ella es. Entra la viejecita. Pastor, mucho gusto. Hermana, siéntese. Nos ponemos a conversar. Usted la veía tan frágil, tan chiquitita. ¿Qué daño puede hacer esta a las tinieblas? ¿Qué daño puede hacer? Por las oraciones de ella, el cielo se abrió. No por las oraciones del liderazgo de la ciudad. No eran los apóstoles orando, eran las oraciones de una ancianita. Hace como 10 años atrás estábamos en Mar del Plata y Cindy Jacobs le largó una palabra profética para Mar del Plata. Exactamente fue el 98. Y dice, veo un gran incendio en este edificio. Era el casino de la playa Bristol, la primera, la más grande. Y dice, veo un gran incendio y veo a los hombres tirando las mesas de ruleta a la calle. En un casino. Y ahí había un pastor sentado que buscaba templo. No tenía templo. Y le echó el ojo al casino. Plena playa, céntrico, grande. Obviamente, difícil de conseguir, pero no imposible. Entonces él fue a su iglesia y reunió el grupo de intercesión. El grupo de intercesión eran así como 5 viejitas. Y les dice, tengo una misión para ustedes. Les explica la visión y les dice, quiero que entren al casino. Las viejitas, ¿eh? Imagínense. Y quiero que unjan el casino. Pastor, ¿qué nos está pidiendo? Que entren y unjan el casino. Eso. Solo por obediencia, pastor. ¿Sí? Entonces las viejitas se fueron a la puerta del casino. Los muchachos de seguridad, sí, ¿dónde entran? Hemos venido a orar. ¿Qué van a hacer 4 viejitas? Pasen. Y las viejitas abren su botellita de aceite y van por las mesas. Señor, bendiga. Todo el casino, ¿verdad? Las viejitas se salen, pastor, misión cumplida. 2 semanas después se produce un incendio en el casino. Y tal cual la palabra profética, los bomberos tiraban las mesas quemándose a la calle, las mesas de ruleta y de blackjack, yo qué sé. Unos meses después se lo compraba el pastor, todo el edificio quemado, para restaurarlo y hacer su iglesia ahí. ¿Cuál fue el arma que utilizó este pastor? 4 viejitas, inocentes viejitas. ¿De qué serían capaces las viejitas que usted tiene en la iglesia si las entrenara? ¿De qué serían capaces? Termino con esto.
de la boca de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Cómo sería un grupo de intercesión de niños? ¿Se imagina un grupo de intercesión de niños de 4 o 6 años en las plazas donde se vende droga? Yo lo he visto y le puedo asegurar que es glorioso ver lo que Dios hace con ellos. Ha llegado el tiempo de cambiar la dieta. Se lo voy a repetir, ha llegado el tiempo de cambiar la dieta. Ha llegado el tiempo de que deje de ser tan oveja y le empiezan a salir algunas garritas o algunas plumitas, porque Dios quiere usarte de otra forma. Espero que seas capaz de creértelo y dejes de pelear por el control del televisor y empieces a pelear por tu destino, porque Dios tiene una agenda para ti si eres capaz de creerlo. Ven, póngase de pie, por favor.